Buenos días familia, qué gusto saludarlos en este miércoles de devocional ministerial. Hoy quiero invitarlos a que meditemos en lo que significa convertirnos en un amado estorbo, en un amado estorbo en nuestra familia, en un amado estorbo en nuestro ambiente laboral, ministerial, un amado estorbo en nuestra sociedad. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en 1 Samuel 25, del 32 al 33. Vamos a arrancar analizando este concepto de estorbar en la palabra de Dios con una historia que hemos venido estudiando bastante, profundizando bastante. Hace poco Honorio nos compartía un poco de esta historia, la historia de Abigail, una mujer que nos narra la Biblia en 1 Samuel 25. Tenía un esposo bastante lejos del Señor, un esposo que no se portaba muy bien, que fruto de no portarse bien, pues provoca la ira de David, que en ese momento pues estaba en esa etapa de su vida donde se estaba escondiendo de Saúl, el rey que quería matarlo. Y entonces el pueblo, digamos, se debatía entre Saúl y David. El pueblo ya sabía que Dios había ungido a David como el siguiente rey de Israel. Y bueno, resulta que Abigail era una mujer temerosa de Dios y respetaba y honraba a David como ese hombre que Dios ya había ungido para más adelante tomar el reinado. Pero su esposo, como no era un hombre temeroso de Dios, apoyaba a Saúl, que era un hombre pues que se había alejado de Dios y había empezado a hacer lo que no debía, lo mal. Pero resulta que en este momento de la historia David se está portando mal y muy mal. Y David, como el esposo de Abigail, no quiso ayudarle, no quiso acompañarlo en la tarea pues de alimentar a su ejército, a cuidarlo. Pues David viene con todo ese ejército dispuesto a matar la familia de Abigail y toda su gente. ¿Sí? Estamos hablando de una familia adinerada que tenía quizás muchas personas a su cargo. Estamos hablando de un hombre de Dios que se estaba portando mal. Y entonces viene esta mujer delante de él, no a regañarlo, no a atacarlo, no a maltratarlo, pero sí a estorbarlo. Y por supuesto lo protege de haber cometido un error muy grave, de haber tomado venganza en sus manos, por supuesto de haber ofendido a Dios. Y ella habla unas palabras muy bellas. Yo le animo, no lo voy a hacer ahora, pero le animo a que usted en su casa, por favor, abra la Biblia y se lea 1 Samuel 25 y se lea toda esta historia de Abigail, Nabal y David. Volvámosla a leer. Yo me voy a concentrar en el versículo 32 y 33, cuando Abigail le habla a David y le habla con una sabiduría. Vuelvo y le repito, no lo atacó, no lo maltrató, no lo menospreció diciéndole como así, usted que es un hijo de Dios, usted que es el ungido de Dios, cómo está hablando así, cómo se está portando así, como a veces solemos nosotros fácilmente hacer, ¿no? Ella le habló con mucho respeto, con mucha ternura, pero al mismo tiempo con mucha firmeza, y le recordó las promesas de Dios, le recordó quién era Él y cuál era la promesa de Dios y todo lo que podía implicar eso que Él iba a hacer. Es un diálogo precioso. Pero vuelvo y le repito, me voy a concentrar en el versículo 32 y 33, que dice así la Biblia. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano.
Mire qué lindo. Una mujer a la que la Biblia llama estorbo. Por eso les decía que este tema se trata en cómo convertirnos en ese amado estorbo. Ella supo estorbar a un hombre de fe, a un hombre de Dios, a un hombre que estaba en una posición de autoridad, y precisamente por esa misma posición de autoridad y de poder tenía la capacidad de hacer mucho mal. Pero ella tenía un razonamiento que aquí es donde la Biblia nos dice claramente en estos dos pasajes. Las palabras de David fue: bendito sea tu razonamiento. Para nosotros poder estorbar, familia, pues tenemos que entender todo este contexto, todo lo que nos está diciendo aquí estos dos versículos. Yo quisiera resaltar que estorbar en la palabra de Dios significa restringir. En el original en que fue escrito este texto significa restringir mediante acto o palabra, retener, impedir, refrenar, terminar, ¿sí? No perdamos de vista que cuando yo les estoy hablando de estorbar, cuando yo les estoy hablando de ser ese amado estorbo, le estoy invitando a refrenar, a impedir algo en su entorno, que siga aumentando, que suceda. Le estoy hablando de restringir. Es necesario a veces restringir. Es necesario mediante acto o palabra muchas veces en nuestra vida levantar nuestra voz, levantar nuestro accionar para estorbar a alguien de hacer lo que no debe, de hacer no solamente lo que va a ofender a Dios, sino lo que le va a perjudicar a sí mismo, porque es que todo lo que ofende a Dios no es caprichoso. Ofende a Dios porque nos perjudica a nosotros mismos, porque nos hace daño y por supuesto perjudica a otros. Yo quisiera entonces, a la luz de este versículo, darles a ustedes 5 puntos de cómo ser un amado estorbo. Primero, yo quiero que entendamos lo que entendió Abigail, y es que el Señor nos envía a estorbar. No perdamos de vista que nosotros somos los llamados a estorbar a nuestra familia, a estorbar las malas acciones a nuestro alrededor, en el entorno laboral, en el entorno ministerial, en nuestra sociedad. Nosotros fuimos llamados a ser un amado estorbo. Nosotros no podemos ser como les he venido hablando, aquellos que simplemente son espectadores de lo que no debería estar sucediendo, de lo que no debe estar pasando. Abigail entendió, aunque estaba de pronto en una posición muy, podríamos decirlo, desventajosa. En aquella época era mujer, en aquella época, por el contexto en el que vivía, pues no tenía ella, digamos, la disponibilidad como un varón de muchas cosas. Era una mujer enfrentando a un ejército, ¿sí? Ella ella no tenía otro ejército, ¿cierto? Como para decir, estamos en condiciones iguales, no, las desventajas eran muchas. Pero ella entendió el llamado de Dios a estorbar, para salvar al siervo de Dios, para salvar su vida, por supuesto, para salvar su familia, para salvar su población. No perdamos de vista, familia, el llamado de Dios a estorbar. Pensemos, segundo, que de acuerdo a lo que nos explica este pasaje, estorbar implica tomar acción, salir de la pasividad y tomar acción. Ya les dije, significa restringir mediante acto o palabra, refrenar, terminar algo que está sucediendo. Estorbar, ser un amado estorbo, implica ponernos en acción.
implica abrir nuestra boca, tomar medidas que tenemos que tomar, que no son fáciles de tomar, que implican riesgos, porque recordemos que aquí Abigail asumió muchos riesgos, aún su propia vida estaba en riesgo, estuvo dispuesta a perder. Cuando usted lee el texto se da cuenta que ella tuvo que disponer de muchos de sus recursos para aplacar un poco la ira de David, pero indudablemente ella estuvo dispuesta a salir de su pasividad para estorbar. Tercero, miremos lo que nos resalta este pasaje. Para estorbar tengo que tener un adecuado razonamiento. Es lo que, vuelvo y le repito, David resalta de Abigail: bendito sea tu razonamiento. Razonamiento viene en la Biblia de percepción, de manera, de sabor. Ver las cosas desde el punto de vista no humano, sino del Señor. Darle el sabor a las cosas que tienen de acuerdo a a la palabra de Dios. Hacer las cosas a la manera de Dios y no de nosotros los seres humanos. Tener un adecuado razonamiento, entonces, no se trata de qué piensa Pepito o Juanita, no, se trata es qué dice la palabra de Dios. Cuando mis pensamientos se alinean con la palabra de Dios, yo tengo un adecuado razonamiento. Pero cuando mis pensamientos son el producto de mis aprendizajes de vida, que no necesariamente todos son buenos, cuando mi razonamiento es producto de mis emociones descontroladas o son producto de las injusticias de este mundo, de las circunstancias difíciles a las que estoy siendo expuesto, pues no voy a ser un amado estorbo. No lo voy a poder ni siquiera percibir de esa manera. ¿Qué papel juego yo en medio de una situación? Entonces, familia, de ahí tan importante seguir enriqueciéndonos permanentemente, ojalá todos los días, de la palabra de Dios. Entre usted más palabra de Dios tenga aquí y aquí, mejor razonamiento tiene. Y una persona con adecuado razonamiento se convierte en un amado estorbo para hacer lo malo, obviamente, en todos los ámbitos donde se mueve. Cuarto, estorbar es ayudar a preservar el plan de Dios. A mí me llama mucho la atención que dentro de lo que Abigail le dice al rey David es: el Señor te ha escogido para ser el rey, el Señor tiene un plan. No recuerdes después esto con dolor porque tomaste venganza en tus manos. Mira cuál es el plan de Dios para ti. Una persona que asume el rol de ser el amado estorbo que la familia, que la iglesia, que la sociedad necesita, es porque entiende el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la familia? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el plan de Dios para la sociedad? Cuando usted lo tiene claro, usted estorba. Si usted no lo tiene claro, pues no, usted simplemente va a decir: bueno, eso es normal, eso tiene que pasar, así son las cosas. Termina normalizando lo que no debe normalizar. El plan de Dios juega un papel fundamental en el corazón, importa en el corazón, por supuesto, producto de esa comunión que tenemos con el Señor. Y como ese plan importa, entonces usted asume el desafío y el reto que asumió Abigail de ser un amado estorbo. Y quinto, familia, a la luz de la palabra de Dios, pues ser un amado estorbo es también interceder ante Dios. La Biblia nos narra muchos pasajes, especialmente quisiera traer a memoria la vida de Moisés, que muchas veces intercedió por su pueblo para estorbarlo de los malos caminos que estaban tomando. Yo sé que indudablemente Abigail, antes de salir al encuentro con David, tuvo que haber orado.
y tuvo que haber intercedido por ese momento, porque mucho miedo debió haber sentido, por supuesto, de enfrentar tal situación. Era una situación de vida o muerte. Familia, por favor, nuestras familias necesitan que seamos amados estorbos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Elí en 1 Samuel 3, del 12 al 13, donde el Señor le llama la atención concretamente a Elí y le dice: tus hijos se descarriaron porque tú no los estorbaste. Y me llamaba mucho la atención que en el original me puse a buscar qué significa en 1 Samuel 13, del 12 al 13, estorbar en el original. Significa cansar, desalentar, reprender. Entonces Dios llama la atención de un padre, de una madre en este pasaje, que no estuvieron dispuestos a cansar a sus hijos, a desalentarlos, a reprenderlos, porque estaban haciendo lo que no debían. Y claro, eso genera crisis, pero indudablemente el precio de no estorbar es que nuestros hijos puedan tomar malos caminos, y por eso a veces hay que entrar a restringir, por eso a veces hay que entrar a reprender, a refrenar, a impedir. Recordemos el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5, cuando Zafira no estorbó a su esposo en el deseo de engañar a los apóstoles con sus finanzas. No lo estorbó y entonces vivieron las consecuencias, ambos, de pretender engañar a Dios. Una esposa aquí que no supo estorbar. Pensemos en Aarón y María, dos hermanos, muy buenos ellos, pero no se supieron estorbar el uno al otro cuando empezaron a murmurar de Moisés, ¿sí? No se estorbaron y entonces eso trajo una grave consecuencia en ellos y en todo un pueblo. Pensemos en Aarón y el resto de los líderes que habían cuando se construyó el becerro de oro. Aarón no era el único que estaba ahí con liderazgo, que estaba ahí con la capacidad de tener un razonamiento adecuado frente a ese momento de idolatría. Pero no se levantó ni un solo líder que dijera: esto no está bien. No hubo quien estorbara ese momento de la historia del pueblo de Dios. Pensemos en Lot, el pasaje que tanto hemos estudiado. Lot era un hombre bueno y le aterraba todo lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, pero él no estorbó. Él fue de aquellos ciudadanos que prefieren guardar silencio para no molestar y no incomodar a nadie. Él no estorbó a una generación, no estorbó a una sociedad, no levantó su voz. Por el contrario, familia, yo le animo a que nos inspiremos en esos hermosos pasajes de la Biblia que nos hablan, donde hubo hombres y mujeres que sí entendieron su papel de ser los amados estorbos de una generación. Abigail, uno de ellos, el que estamos estudiando hoy. Pensemos en la reina Esther, que decidió ser un amado estorbo para su esposo, que decidió limitarse, decidió ponerse en peligro, decidió perderlo todo, pero ella no negoció el ser estorbo para su esposo, en hacerlo malo. Pensemos en Abraham, un padre que quiso estorbar a su hijo a la hora de buscar novia, de buscar pareja. La Biblia es muy clara cómo él le define límites, cómo él aún le pone personas que lo ayuden en esa tarea de estorbar a su hijo, en que no consiguiera una mujer que lo fuera a desviar de su legado. Un padre que estuvo dispuesto a estorbarle a su hijo en su área sentimental. Pensemos en José,
un pasaje que también hemos estudiado bastante. José fue estorbo para su familia y no la dejó sumergir en la amargura, en el rencor, en el resentimiento. Y por el contrario, les habló del perdón, de lo que era entender el plan de Dios en medio de todo lo que los había dividido. Él estorbó a una familia de amargarse. Por supuesto, tengo que mencionar la vida de Josué y Caleb, que fueron aquellos hermanos en la fe que fueron estorbo para toda una generación, para que no dejaran de creer en las promesas de Dios y pudieran no renunciar al regalo que Dios les había dado de la tierra prometida, que estuvieron, como estuvimos estudiando hace poco, dispuestos a levantar su voz delante de Moisés, a hacer callar a toda la multitud, a esos 10 que estaban haciendo desmayar el corazón. Ellos fueron unos amados estorbos para una generación. Y quisiera terminar meditando en Daniel. También quisiera nombrar a Daniel, que fue indudablemente estorbo para una generación. Él no podía orarle al Señor, porque la orden era de muerte, aquel que adorara a otro diferente al rey. Pero él abrió las ventanas cuando era lo prohibido, adorar a Dios, y abriendo las ventanas para que todo el mundo lo viera arrodillarse. Él estaba estorbando a una generación, estando dispuesto a ir al foso de los leones y que todo el mundo viera que hay cosas que no negociamos y que tienen que darse a ventana abierta. Es muy fácil cerrar la ventana, como les había dicho, y que nadie se dé cuenta de mi indisposición frente a algo y que no estoy de acuerdo porque ofende a Dios. Pero no, así no nos comportamos los hijos de Dios. Yo le animo a que usted le ore al Señor y piense en las situaciones de su vida de pareja, de su vida familiar, de su entorno laboral, de su iglesia, de su ministerio. Piense en cómo esta sociedad hoy necesita que nosotros seamos un amado estorbo y salgamos de la pasividad a levantar nuestra voz, a tomar acción, y que no nos toque ver lo del otro, que por tanta pasividad y por tanto silencio se le destruyó la familia, se le destruyó la tierra, se le destruyó todo. Seamos entonces un amado estorbo. Oremos. Padre, gracias por esta reflexión que hoy hacemos, Señor. Gracias por el regalo que nos das de poder entender en tu palabra cuál es el papel, Señor, que tenemos a nuestro alrededor. Señor, tú conoces la realidad de cada uno de nosotros. Tú conoces lo que cada uno tiene que enfrentar en su día a día, Señor. Yo te ruego, Padre mío, que tu Santo Espíritu le permita entender a cada uno. Abre los ojos del corazón, como dice tu palabra, para que podamos comprender esas áreas, esas relaciones de nuestra vida donde estamos demasiado pasivos, donde estamos demasiado modo espectadores y donde es necesario levantar nuestra voz, donde es necesario, como Abigail, ponernos en acción. Y Padre mío, poder ser un amado estorbo, que como Abigail estemos dispuestos a renunciar, a sacrificar aún lo más valioso que puede ser la vida muchas veces, Señor, por hacer lo que es correcto, lo que te honra a ti. Enséñanos a detener el mal en nuestras relaciones interpersonales, a detener el mal en la gente que amamos, nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, a detener el mal en nuestra sociedad. Señor, indudablemente detener el mal tiene un precio, tiene un costo, pero indudablemente
Tú siempre, Señor, como en la historia de Abigail, como en la historia de Daniel, como en la historia de Esther, como en la historia de Abraham, tú saldrás en defensa de aquellos que deciden estorbar a una generación. Yo te ruego que esa sea la historia de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido, con acción de gracias. Amén. Bueno, Dios les bendiga, familia, y nos vemos pronto. Un abrazo.